Ansiosos por dar inicio. Doctor, si será amable de acompañarnos. Muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros. Estamos seguros que disfrutarán de este importante evento durante estos 3 días. Nuestra primera conferencia está a cargo del doctor Jorge Villatoro Velázquez, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Y me voy a permitir darle lectura a una brevísima, estoy segura, porque el original ha de ser kilométrica, ¿verdad, doctor? Información sobre su experiencia. El doctor Jorge Ahmed Villatoro Velázquez es egresado de la licenciatura y de la maestría y doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido asesor de diferentes proyectos de investigación, ha impartido más de 100 cursos y talleres sobre metodología, análisis de datos y diagnóstico de las adicciones. Ha sido profesor de la UNAM y de varias universidades privadas. Cuenta con una gran cantidad de artículos y libros nacionales e internacionales y ha participado en diversos congresos y eventos nacionales y asimismo internacionales. Forma parte del comité editorial de varias revistas y es revisor de varias revistas nacionales e internacionales. Actualmente trabaja sobre el diagnóstico y la prevención del consumo de drogas en niños y adolescentes y es nada menos que responsable de los estudios en comunidad escolar y de las encuestas nacionales de adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Asimismo, forma parte de la Red Internacional Científica de la UNODC, cuyo objetivo es dar apoyo a los países miembros para el desarrollo y la instrumentación de programas preventivos basados en evidencia. Doctor Villatoro, es un gusto tenerlo con nosotros, muy gentil aceptar la invitación. Seguros estamos de disfrutar y de aprender muchísimo de las experiencias que usted va a tener a bien compartir con nosotros. Todo suyo el escenario, doctor. Adelante. Gracias. Buenos días. ¿Ya está la primera? No sé si puedan ponerla. Gracias. Bien, buenos días. Muchísimas gracias. Un placer estar en Baja California. Hemos viajado mucho para acá. Es la primera vez que vamos a hablar de prevención, que es lo mejor de todo. En primera instancia quiero agradecer a Pedro su hospitalidad, la invitación a este evento, y también por ahí anda Nancy, muy atareada. Muchas gracias, Nancy, por todo tu apoyo y hacer factible este congreso también, ¿no?, por parte de todos. La verdad es que también tengo muy buenos compañeros, espero que disfruten mucho las conferencias. Créanme que tienen a gente de muy, muy alto nivel y qué bueno que se está transmitiendo para todas las personas que no pudieron venir, ¿no? Entonces, ojalá que aprovechemos esto y sobre todo que hablemos mucho de prevención. Mi presentación es básicamente dividida en algunos objetivos especiales. En primera instancia, les voy a hablar de cómo está el consumo de drogas en el país, de repente haciendo un poco de énfasis en cómo está aquí en Baja California, en particular en la parte correspondiente a los estudiantes. El segundo aspecto va a ser mostrarles a ustedes lo que sería, creo que no se alcanza, presentar a ustedes un poquitito la idea de cuáles son los factores asociados a ese consumo y cómo podemos hacer que esos factores que están asociados, muchos de ellos, nosotros convertirlos en acciones de prevención y poder lograr mejores cosas en las edades más tempranas particularmente. Y finalmente, ¿cuál es el contexto general, ¿no?, de las intervenciones? ¿Qué nos dice la literatura internacional? ¿Qué es lo que hay en México en una revisión que hicimos sobre precisamente estas intervenciones que han sido evaluadas en nuestro país en un artículo en el que participamos en Latinoamérica? Entonces veamos primero el marco de referencia. Las encuestas no es nada más una cuestión de que sean epidemiológicas, están basadas principalmente en lo que conocemos como el modelo de riesgo-protección, que muchas veces ha sido minimizado y la gente lo que hace es considerar que es riesgo de un lado, protección del otro, y en realidad no es así, ¿no?
Hay factores que son factores de riesgo que nos ponen en una situación de riesgo, de peligro, en este caso ante el consumo de sustancias, y su ausencia es la ausencia de ese factor de riesgo, no es porque estemos a salvo. De la misma manera podemos tener un factor protector como puede ser la autoestima, y mucha gente maneja que la baja autoestima es un factor de riesgo cuando en realidad es la ausencia de un factor protector. Hay una serie de desarrollos del propio doctor que habló de lo que sería la resiliencia, y él hace un muy buen análisis de lo que sería estos factores protectores en un libro que escribe en el 2006. Aquí vemos un poquitito de manera gráfica lo que sería esta situación. Tenemos factores de riesgo que pueden llegar y pasan directamente, y vamos a encontrar que se presenta una situación problemática, y de la misma manera algunos problemas también que se presentan, pero van a pasar por los factores de protección mediados, que también se van a convertir a lo mejor en una conducta problemática del individuo, pero en otras ocasiones van a ser situaciones de salud, justamente por lo que sería esa protección que nos dan estos factores. También los modelos de donde hacemos las evaluaciones en las encuestas, en nuestros cuestionarios, están basados en esta situación que es justamente de una interacción que hubo entre el Instituto y la Fundación Fogarty, en donde un primer trabajo fue lo que tuvimos con María Félix Ortiz, y hay muchas cosas que van a ver ahora que también tuvieron que ver con Melanie Domenech y todo el grupo de PMTO. En este caso especial es el trabajo del doctor Michael Newcomb de la Universidad del Sur de California, que hace con el doctor Peter Bentler y otras personas, en donde ellos empiezan a hablar mucho de lo que sería la conducta problemática, donde hay una serie de factores que conllevan a esta y están interrelacionados, ¿no?, con distintos factores. Aquí vemos una relación directa, pero también vemos alguna relación específica de algunos de estos factores con algunas conductas problemáticas. En particular, por ejemplo, vemos cómo el abuso de alcohol por parte de los padres conlleva directamente a que los niños lleguen a abusar del alcohol como una forma de relación directa, pero hay otros factores que se entrelazan, y esto tiene una serie de trayectorias. Es decir, en la encuesta que mencionaba el secretario hace rato, decía que 1 de cada 5 niños, entiendo, tenía alguna clase de problema. Esto nos lleva a que hay muchos factores que están interrelacionados, y esto es un elemento muy importante porque las acciones de prevención que hagamos no solamente van a impactar una conducta en particular, sino pueden impactar distintas conductas, y en ese sentido hacer una mejor prevención y tener una mejor salud mental. El modelo conocido por muchos de ustedes es el de Hawkins y Catalano, tanto 92 como 94, donde se establecen una serie de factores que están asociados con la conducta y que son los que él señala justamente para hacer evaluaciones, y que estas evaluaciones se conviertan a sí mismo en acciones de prevención, porque son factores sobre todo de tipo modificable, ¿no?, que podemos nosotros convertir en acciones que se pueden hacer cosas para modificarlas y entonces poder tener mejores resultados en la salud mental de nuestros adolescentes. Entonces, dado este contexto, vamos a hablar ahora de los datos. La encuesta está basada en esto. Voy a hablarle en particular de adolescentes, de niños y adolescentes. Esta es una encuesta que recién hicimos, la levantamos en el segundo semestre del 2014, es la encuesta nacional de consumo de drogas en población escolar. Hay datos específicos y están en línea para Baja California y para la ciudad de Tijuana. Y por primera vez se levantan lo que serían los datos de quinto y sexto semestre, de quinto y sexto año. Se levantan datos para secundaria y se levantan datos para bachillerato, y su objetivo fundamental son dos: evaluar lo que sería la prevalencia y las tendencias del consumo de sustancias, y también evaluar los factores asociados, además de otras conductas problemáticas de los cuales también ya existe información. Este estudio se hace después de 23 años, el último estudio nacional que habíamos hecho en el 91, por cuestiones presupuestales, por cuestiones de que se dio lo que es la parte de la descentralización educativa, y entonces cada estado es autónomo, entonces poder integrar la acción para hacer un estudio nacional se había vuelto complicado, y finalmente, gracias al esfuerzo de mucha gente, pudimos hacer este estudio. Aquí está la muestra. Para primaria tenemos más de 52,000, y en el caso de bachillerato y de secundaria son más de 56,000 aplicaciones para cada uno de estos estratos.
Y bueno, tenemos un cuestionario que es el que regularmente hemos hecho. En el caso de secundaria, justamente la ciudad de Tijuana es donde se hizo primero un sondeo para hacer el estudio piloto, y después de que se hizo ese sondeo se generó un mejor estudio. Se hizo una encuesta en el 2012 que también está publicada en internet, justamente para hacer algunas cosas de lo que es el modelo ámbar, y finalmente en el 2014 ya hacemos el levantamiento, se cambia el cuestionario y se agregan muchas cosas, sobre todo de habilidades sociales, en el caso de lo que serían los niños directamente. Entonces eso es lo que vamos nosotros a encontrar en dicho cuestionario. Aquí tenemos en primera instancia a nivel nacional lo que serían las tendencias. En efecto, vemos que todo sube en estos 23 años. En estos 23 años vemos cómo hay un incremento del consumo de alcohol, pero vean que el consumo de alcohol no es homogéneo. De hecho, tanto el consumo de alcohol como el de tabaco no es homogéneo. También drogas, pero en drogas digamos que hay un crecimiento importante de hombres y mujeres, y vemos que en ambas sustancias donde se da el más alto crecimiento es justamente en las mujeres. En los hombres, de hecho, en el caso de tabaco vemos que hay un mantenimiento pequeño de incremento, pero en las mujeres sí hay un aumento en el consumo de dicha sustancia. El aumento menor se presenta en tabaco, que es donde más acciones de prevención se han establecido, donde más trabajo de prevención se ha hecho en todo el país, y en el caso de alcohol incluso la política pública ha sido deficiente, así como los programas que van en ese sentido directamente, ¿no? Entonces aquí vemos los resultados, hay incrementos importantes, y bueno, pues en el caso de drogas es donde también se ven unos avances importantes. Del consumo pasa de un 8.2% a un 17%. No sé si son mis lentes o se ve borroso, ¿verdad? No sé si pudieran enfocarlo por ahí atrás, la gente que nos apoya, si es tan amable. ¿Sí nos escuchan? Si pudieran darle un poco de enfoque, porque yo ciego y… Bueno, entonces vemos cómo pasa de 8.2 a un 17.1, se duplica el consumo. La droga que más ha crecido es justamente la marihuana, y al momento de observarlo por sexo, donde observamos el más alto incremento es justamente en las mujeres, donde dicho consumo pasa para la marihuana de un 0.5 a un… Ahí está, de un 0.5 a un 8.4%, ¿sí? Hay un dato que aquí en esta gráfica como tal desaparece, pero es muy importante. Este lo habíamos detectado en los estudios del Distrito Federal, y es justamente el crecimiento de los inhalables. ¿Qué pasa con los inhalables? Observamos qué es lo que está ahí en hombres y mujeres, y vamos a ver que los niveles de consumo a nivel nacional son idénticos para hombres y para mujeres. Eso es algo que hemos observado en toda la zona del centro del país y hacia Jalisco directamente, siguiendo todo lo que es el camino de los curtidores, donde se curte piel principalmente, pero ahora estamos observando mucho esta situación, que es muy acorde con algunos datos que nos han pasado los centros Nueva Vida, justamente donde enmarcan que está habiendo una presencia importante de inhalables, tanto en hombres como en mujeres. De hecho, en Ciudad de México llegó un momento en el cual los inhalables eran la droga de preferencia, incluso por encima de la marihuana para ellas, ¿ok? Entonces esos, digamos, son de los datos más relevantes en cuanto al consumo de sustancias, tendencias. Si me pasan la siguiente, algo pasa que no. Ok. Aquí vemos un poco el país. Las zonas en rojo son las que están mejor, y las zonas en verde son las… Perdón, las zonas en rojo son las que tienen los porcentajes más altos, y las zonas en verde es donde los porcentajes están por debajo del promedio del país. Vemos que en la zona centro, sobre todo lo que sería el Distrito Federal, Estado de México y Morelos, es donde encontramos los más altos niveles de consumo de tabaco diario, y en el caso de los hombres se le está anexando en este caso lo que sería Michoacán y también Yucatán, y en el caso de las mujeres corresponde a los resultados nacionales directamente. No sé si estoy muy lejos de… Pasan la siguiente, por favor, no está respondiendo él. Bien, para el consumo excesivo de alcohol, que sería el binge drinking en inglés, lo que nosotros estamos observando son estas
como los estados con más alto consumo. Aquí vemos directamente que Baja California, en el caso de los hombres y en general, se encuentran por debajo de la media, aunque los niveles son altos. Eso es algo muy importante, siguen siendo altos, y en el caso de las mujeres se encuentran en la media nacional, que en este caso el nivel de consumo en las mujeres es del 13.3%, Baja California se encuentra en esos niveles de consumo. La siguiente, por favor, no está contestando. Bien, para el consumo de cualquier droga, esos son los estados más afectados. Estamos viendo que en el nacional aparece Chihuahua, lo que sería Jalisco también, y la parte central, y se está agregando lo que es Quintana Roo. En Quintana Roo está apareciendo ya el consumo de una manera importante, lo vamos a ver en el caso de las ciudades, cómo es donde está más fuerte el consumo, junto con la Ciudad de México. Esta situación es un poco distinta para los hombres y para las mujeres, donde vemos que es el DF en el caso de los hombres y Quintana Roo, y para las mujeres se agrega lo que sería el Estado de México. Este es un resumen, aquí podemos ver los estados y podemos ver cuáles son los estados que se presentan la mayor problemática. Vemos ahí cómo es el Distrito Federal, donde la mayor parte de las sustancias aparece con esos niveles de consumo más altos, y también el Estado de México y Quintana Roo, ¿no? Son, digamos, los tres principales. Solamente, por ejemplo, el Estado de México, en el caso de heroína, no aparece por encima, ¿no? Y aquí la heroína, los niveles de consumo son bajos. Es muy importante hacer notar que estas encuestas no detectan bien todo lo que es el consumo de heroína, porque recuerden que son estudiantes, siguen en la escuela los muchachos, ¿no? Y muchas veces cuando ya comienzan un consumo de heroína fuerte, los muchachos en automático dejan la escuela y se van fuera de casa incluso, ¿no? Aquí está la parte de ciudades. El estudio tuvo un sobremuestreo de 9 ciudades, las que están indicadas en la pantalla. ¿Sí se alcanza a leer? ¿Sí se puede hacer algo para mejorar la imagen? Me dicen que desafortunadamente no, que enchoquemos los ojos un poquito y a lo mejor no. Vemos aquí, por ejemplo, que es justamente en Cancún y en lo que sería Ecatepec, donde vamos a encontrar los principales problemas de consumo, ¿sí? Recuerden, Ecatepec es un municipio muy complicado. De hecho, en el caso de Ecatepec directamente fue el instituto quien solicitó que hiciéramos un sobremuestreo porque ya habíamos detectado esta situación. De hecho, la situación del DF es muy peculiar y hay que analizarla. Si se dan cuenta, como problema de consumo de drogas se están dando sí se oye un eco, ¿verdad? No son mis oídos. No sé si también podamos… ¿Es el audio? Creo que ya va mejor, gracias. Entonces, en el caso de Ecatepec y del DF, lo que pasa cuando observamos en un estudio que hicimos en el 2009 fue justamente que en la parte conurbada es donde vemos las mayores problemáticas, y en particular lo que más se va a mostrar es justamente el consumo de los inhalables. Aquí en Ecatepec, de hecho, es el que tiene el más alto consumo de todo el estudio, justo en esa sustancia, y vamos a encontrar una problemática muy fuerte. Esta situación va a cambiar con las nuevas generaciones. Ahorita que veamos los datos para primaria, vamos a encontrar un resultado distinto. Aquí tenemos lo que sería el consumo para alcohol, y nuevamente vemos cuáles son los estados, las ciudades que presentan los más altos problemáticas. Me voy a acercar porque yo tampoco alcanzo a ver. Cuautla es para el consumo alguna vez, el siguiente es Ecatepec, y luego tenemos a Jalisco. En Jalisco tenemos mediciones anteriores, de manera particular en Guadalajara, y de 2012 a 2014 se mantiene igual lo que es el binge drinking, en el 18% aproximadamente. El cambio principal que se da ahorita en Guadalajara es que el nivel de consumo consumo excesivo en las mujeres es más alto que en el caso de los hombres, por un 2%. Siguiente, por favor. Bien, estos son los datos de primaria. ¿Qué es lo que observamos en primaria? Vemos un consumo de alcohol, es lo que llama más la atención. Vemos que ya más del 10% de los niños han consumido alcohol. Es más alta este porcentaje en el caso de los niños que de las niñas.
Ese es el resultado de alguna vez. Y en consumo excesivo tenemos a 2.4. Es decir, que más o menos 2 niños entre quinto y sexto de primaria se están emborrachando al menos una vez en el último mes, por lo menos. Es una tasa alta considerando que son niños que se encuentran entre los 10 y los 11 años y es un poco mayor en el caso de los hombres. Para el consumo de sustancias vemos que el consumo de cualquier droga es de 3.3, sí es más alto en el caso de los hombres que en las mujeres, y la marihuana se encuentra en 2.3, de hecho está correspondiendo al 60% y es la principal droga. Se les preguntaron por otras drogas, el consumo es mínimo, básicamente lo que se da en estas edades son inhalables y lo que sería la marihuana. Aquí están los datos por estados, vemos que en este caso es una conformación diferente. Una de las cosas que tenemos que indagar y que se queda como tarea de la encuesta es ver qué es lo que está pasando, por qué los estados en primaria donde más problemas hay son distintos de lo que está pasando para secundaria y bachillerato. Y esto puede ser toda la transición que se está dando en las nuevas generaciones, eso es algo muy importante. Aquí vamos a observar cómo sería, es Morelos, déjenme acerco porque Michoacán, Morelos, lo que sería Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala son los estados donde se está presentando esto, y Campeche para el caso de la marihuana. En los estados donde más está la problemática es en Querétaro y en Quintana Roo. De todas formas, lo que sería la presentación va a estar disponible en PDF, supongo que de alguna manera la van a poder obtener al final de los datos y si no, con todo gusto les puedo pasar por correo a quien lo solicite. La siguiente, por favor. Para ciudades vemos cómo es Acapulco, Apatzingán, Ciudad del Carmen y también Ciudad Juárez en el caso de marihuana, pero sobre todo en los casos de Apatzingán y de Ciudad del Carmen es donde vemos que si hay un foco rojo y esos puntos rojos son en comparación con el dato nacional, no es contra las otras ciudades, eso es algo importante. En ellas encontramos niveles de consumo más elevados. La siguiente, por favor. Ahora, en el estudio metimos una escala, lo que es el ACID, con objeto de ver lo que serían lo que serían las necesidades de atención. Y en las necesidades de atención observamos cómo, es que se anota, pero cuando va a la pantalla no se ve. Vemos cómo para el consumo de drogas es 1.5% de hombres y un 1% de mujeres están requiriendo tratamiento. Estamos hablando de una población de, son como alrededor de 15 millones de estudiantes en el país. De estos 15 millones son casi 130,000 los que están necesitando una atención especializada por parte de alguien. No significa que tengan ya un tratamiento, puede ser una consejería bien dada, puede ser algún tratamiento ya específico de la población. Esto es exclusivamente para los de secundaria y los de bachillerato. Cuando vemos a nivel del país, aquí también es consejería lo que estamos agregando a este tipo de tratamiento. Vemos como lo que sería la Ciudad de México, el Estado de México y Quintana Roo son donde se presentan más dichas necesidades de atención. En el caso de Quintana Roo sí hay que tomar en cuenta que hay una buena cantidad de tránsito de droga y mucha droga se queda porque es la que se le está ofreciendo también al turismo y entonces a la población que queda ahí también está teniendo acceso a dicha población y eso hay que observarlo porque no pasa en todos lados, o sea, no está pasando en todo el país. Por ejemplo, podemos observar que muchas de precurrentes de las drogas llegan por todo el Pacífico y no todos los estados del Pacífico están teniendo una problemática importante. Sin embargo, en Quintana Roo sí estamos viendo que realmente la penetración está llegando no solamente para surtir al turismo, sino para surtir a la población. Y en cuanto al alcohol, estas son las necesidades de atención, es un poco mayor. Y aquí lo que nosotros vemos es que es 2% para los hombres y 1.2% para las mujeres. Y estamos hablando de alrededor de 190,000 personas que van a necesitar atención para disminuir su consumo de alcohol. No tiene que ser una atención así súper de clínica ni nada por el estilo, estamos hablando de que puede ser una consejería así muy clara y directa para disminuir sus
riesgos y algunos de estos casos sí requerirán una atención más específica. Ahora sabemos que está muy de moda lo que sería la parte de la marihuana. Aquí vemos unos datos, cada punto que ustedes ven ahí, conforme indica la gráfica, representa uno de los estados. Y lo que observamos aquí es el porcentaje de percepción de riesgo del estado y su porcentaje de consumo. Y vemos una relación alta, realmente bastante alta, del punto 86, en donde está relacionada perfectamente la percepción de riesgo con el consumo de sustancias. El primer punto que ustedes ven ahí, el más alto, corresponde justamente al de la Ciudad de México, donde la percepción de riesgo es menor y el consumo es más alto. Esto es muy relevante porque justamente la discusión que está viendo ahorita es una discusión que desafortunadamente no ha sido bien llevada a la población. Toda la población piensa que se va a liberalizar, todos piensan que va a haber uso recreativo y en realidad las leyes que están ahorita metidas y que tienen fuerza son estrictamente para lo que es el uso medicinal y para subir el gramaje con objeto de que los muchachos tengan menos acercamiento a lo que sería el dealer y que se pongan en menos riesgo. Esa es la intención. Sin embargo, no ha habido una publicidad adecuada a esta situación y la gente piensa que al momento en que se sube el gramaje, pues es para permitirles que consuman drogas, ¿no? O la gente piensa que lo que se está discutiendo es todo el aspecto de cómo vamos a producir marihuana para que la gente supuestamente se divierta y no va por ahí, ¿no? Entonces, aparte, sí falta mucha información y vemos como esa falta de información lo que hace es que la gente piensa que no genera problema y aquí lo tenemos y vamos a muchachos diciendo en sus argumentos que pues, hay que consumir marihuana porque incluso previene y cura el cáncer o cosas por el estilo, ¿no? Estos son datos también de la parte de tolerancia del mejor amigo ante el consumo de sustancia. También vemos una relación alta, no tan alta como sería en el caso anterior de la percepción de riesgo y vemos como en la medida en que nuestros amigos sean más tolerantes, pues vamos a encontrar un mayor consumo. Y esta es de nuestra serie que llevamos en la Ciudad de México. Es una serie interesante, vamos viendo cómo va creciendo, directamente como en el 2000 era apenas del 11%, ¿cuánto? 5.8%, ¿no? Lo que sería el consumo de drogas, de marihuana en especial, y actualmente es casi el 20%. Y vemos cómo va bajando la percepción de riesgo de la marihuana y la que está en medio, que no ha cambiado mucho, es la de alcohol. El punto relevante aquí es que vemos que en estos momentos la población está percibiendo tan peligroso el alcohol como lo sería la marihuana, ¿no? Entonces eso debe de llevarnos a tener ahora sí que mucho cuidado porque eso es lo que está pasando, ¿no? Y eso es lo que estamos permitiendo y eso es lo que está también llevándonos a esta discusión sobre lo que sería la posible legalización de alguna manera. En este estudio, afortunadamente, hemos hecho, me voy a brincar esta es una diapositiva muy bonita, luego si da tiempo lo explico. El estudio ha permitido hacer una serie de modelos con las distintas variables de que cuenta el cuestionario. Aquí vemos algunas de ellas. Básicamente son variables de corte demográfico, lo que serían los estilos de crianza y el contexto familiar, lo que es el contexto general de los muchachos y en el caso específico de lo que sería primaria, tenemos una serie de habilidades sociales. Aquí la parte más relevante es que toda la parte de estilos de crianza en buena medida son elementos que son modificables y sobre los cuales se puede intervenir y de la misma manera en la parte de habilidades sociales, algunos elementos sí del contexto se pueden modificar, las sociodemográficas difícilmente las podemos modificar, pero nos ayudan a conocer qué elementos o en qué poblaciones nosotros podemos intervenir de manera diferenciada. Estos son los resultados en primaria. En primaria hicimos una pregunta donde a los no consumidores se les preguntaba si tenía la intención de consumir alguna sustancia. Y entonces, siguen siendo no consumidores, pero piensan que sí van a consumir sustancias y cuáles son los factores que contribuyen a tener mayor intención, pues es en los hombres, en las habilidades sociales son aquellos que no tienen tanta resistencia ante la presión de pares, que su asertividad es baja y que su nivel de mediación con los otros también es bajo.
En cuanto al contexto que lo rodea al muchacho, sus expectativas de vida no son positivas, ellos piensan que ya no van a seguir estudiando, no planean a futuro, también se les han ofrecido drogas, la tolerancia social por parte del mejor amigo es alta, permite esto, y por el lado de lo que serían los estilos de crianza y contexto familiar, pues es el aliento parental, la falta de aliento parental, el consumo de drogas en la familia y el que la mayor parte del tiempo el niño esté solo son los elementos que facilitan el que se presente dicha intención. Y en ese contexto muchas de estas variables se mantienen para pasar de la intención a lo que sería el consumo. Ahora tenemos a los consumidores, siguen siendo hombres, esto se presenta más en el nivel socioeconómico alto y tenemos una buena cantidad de habilidades sociales en el contexto y estilos de crianza que da lo que es el consumo en la familia, lo que serían habilidades de autonomía, la mediación, lo que sería la parte de aceptación de sí mismo, la falta de aceptación, ¿no? El tener poca tolerancia al rechazo y lo que sería Dios mío, el que sean inconsistentes ante el consumo ante lo que sería la realización de tareas. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, ahorita lo hago, ahora no lo hago, ahorita me dedico, no me dedico, a veces sí entrego la tarea, a veces no entrego la tarea. Y finalmente en el contexto son las mismas que la vez pasada, que es una baja percepción de riesgo, lo que sería la exposición a drogas, la tolerancia social, el que los amigos estén involucrados en conductas antisociales y unas bajas expectativas de vida. En el caso de bachillerato también incluimos otra serie de variables, muchas de ellas muy parecidas, no obstante aquí no incluimos tanto la parte de habilidades sociales, sino más bien elementos de contexto, dado que lo de habilidades sociales nos pareció más importante trabajarlo con edades más tempranas, y los resultados son los siguientes, ¿no? Para pasar del no uso al consumo experimental. ¿Cuál es el consumo experimental? Pues nada más probar la droga, cuando mucho 5 ocasiones. Si la consumiéramos más veces, estamos considerando que es un usuario regular, y aquí vemos que es quienes trabajan, quienes… Oh, qué complicado. Dejen, voy por mi presentación que la traigo. ¿Me la permiten? Creo que va a ser más fácil. O sea, vamos a ver una serie de elementos. También está lo que es la percepción de riesgo. Vamos a tener lo que sería la falta de involucramiento, el monitoreo cuando es excesivo sobre los muchachos de qué estás haciendo a todas horas y demás, el monitoreo que es adecuado, donde sí se les da libertad a los muchachos, pero se sabe perfectamente dónde están, ese sí funciona adecuadamente. Una convivencia baja con los papás o de plano nula, el que haya consumo de drogas en la familia y que haya una nula convivencia por parte de las mamás. Estamos hablando los hombres, ¿verdad? Para experimentar la anterior. Bueno, y lo mismo vamos a observar del lado del contexto. Aquí también vemos qué es lo que pasa, qué es lo que cambia cuando pasan de un uso experimental a un uso más constante. Y entonces aquí vamos a ver que en las variables de contexto es que haya una baja percepción de riesgo, una alta disponibilidad, que haya un desajuste que no sigan bien las normas los muchachos, que es lo que estaríamos hablando como desajuste social, que haya una percepción de inseguridad en el entorno, es decir, en entornos más inseguros es donde vamos a encontrar un mayor consumo por parte de los muchachos, que los amigos sean antisociales, que haya consumo de drogas por parte del mejor amigo y que también la tolerancia ante el consumo por parte del mejor amigo sea alta, ¿no? Son de los elementos que vamos a encontrar asociados y todos ellos, algunos más difíciles, por ejemplo, cambiar a los amigos se vuelve complicado, pero sí vemos que muchos elementos sí los podemos trabajar directamente. Algunas de las cosas que discutí ayer con la parte de Ámbar me decían que en algunas escuelas, en las mismas rejas, están ofreciéndoles drogas a los niños, ¿no? Entonces yo les decía, hay cosas que podemos cambiar, por ejemplo, podemos enseñarles habilidades sociales, podemos enseñarles cosas de estilos de crianza a los muchachos, pero si no cambiamos el entorno, o sea, todas esas acciones van a ser complicadas. Entonces dije, bueno,
pues vamos a aprovechar que tenemos aquí al secretario y que entonces haga énfasis en decirles a la gente de seguridad pública que corra a todos esos vendedores de ahí y ver qué acciones hacemos, porque si no, entonces estamos ahora sí que cavando, plantando, sembrando en terreno árido, ¿no? Entonces sí necesitamos un cambio no solamente de estas cosas que podemos hacer como psicólogos, sino necesitamos un trabajo mucho más relevante, y eso es lo que a veces nosotros dejamos de hacer, ¿no? En ese contexto justamente es que qué es lo que nos dice la prevención a nivel internacional. Hay una revisión sistemática muy buena de Fagiano sobre prevención. Aquí vemos algunos de los elementos, y aquí, además de lo que dice ahí, que hay cosas muy interesantes como lo que es el marketing social, que es parte de lo que nos está haciendo, que es propiamente vender buenas ideas para prevención, pero que sean ideas válidas para los muchachos. Nosotros decirles simplemente no consumas porque te hace daño no va a funcionar. De hecho, decirle que vas a tener un mal viaje no va a funcionar, porque a muchos muchachos cuando consumen sustancias lo que primero que obtienen es un placer, y lo que va a la droga, ¿por qué se consume? Es porque va a un centro de placer y es placentero para los muchachos. Entonces decirles que la droga te hace daño de repente es un mensaje contradictorio. Entonces lo que tenemos que hacer es que pues decirles sí, te va a gustar, pero tiene estas consecuencias, ¿no? O sea, debe ser un mensaje mucho más completo y en muchos contextos, y eso se puede hacer con buenas campañas publicitarias, que es donde estaría la parte del mercadeo social. El elemento que nos interesa aquí es justamente la parte de que los programas no van a funcionar con un solo elemento. O sea, los programas van a funcionar mejor si le metemos más cosas que prevenir, si trabajamos con los papás, si trabajamos con los maestros, si trabajamos con los niños, si trabajamos con la comunidad. Eso va a hacer que tengamos mejores resultados, y es lo mismo que estaba mencionando ahorita, ¿no? Si nosotros dejamos que el contexto social de los muchachos siga siendo el mismo, que inmediatamente que sale lo aborda el dealer para vender la sustancia, pues por más que le enseñemos resistencia, si el dealer le dice o te la consumes o te golpeo, pues es una situación muy complicada, y también tenemos que romper esas cosas y entrarle, ¿no? Es una situación difícil porque sabemos perfectamente que a veces las propias autoridades están coludidas con los narcotraficantes, ¿no? Y entonces hay que entrarle, ¿no? Para poder hacer bien dicha prevención. En la revisión sistemática que les mencionaba, bueno, si los anteriores no se veían, esta menos, obviamente. Les prometo que van a tener el PDF. Básicamente son los distintos programas. Aquí nosotros vemos los programas que se ha hecho en el instituto. Se ha hecho una labor importante en términos de lo que es la parte de parentalidad por parte de la licenciada Nancy Amador y el grupo que nos acompaña, que ha sido de PMTO, que es un grupo nutrido. Vale la pena que estén en todos los cursos, vale mucho eso, la pena ver todo lo que se hace ahí. Y también la parte de habilidades sociales que se va a dar el curso y que nos acompañan Vero y Leanet para justamente dar esos cursos. O sea, estamos incluso trabajando ahorita un experimento social donde estamos justamente trabajando ambos componentes para ver dónde estamos encontrando mejores resultados de prevención directamente, y además de los buenos resultados que están obteniendo, también estamos ganando experiencia de otros factores que uno piensa que no pueden afectar y que sí afectan, y que eso nos va a hacer mejor prevención, y eso es lo importante de todo esto, ¿no? Está el programa, todo lo que ha hecho Patti, que por ahí está. Hola, Patti. Ahí en el instituto, con una serie de programas que se ponen en línea, distribuidos para la gente. Vamos a ver intervenciones efectivas en distintos niveles por parte del grupo que nos acompaña pues en este caso de Aguascalientes, Calina, y ya no sé exactamente de dónde. Está Leti, lo de habilidades sociales en gente más alta, que está Gaby, entre otras muchas cosas de lo que se va a presentar en este congreso, y que son intervenciones que han sido evaluadas y validadas sistemáticamente. En el grupo de la ONUTSE que me toca trabajar, que trabajamos en el marco de la UNGAS, la reunión que hubo en abril pasado, marzo-abril de este año en Nueva York, pues justamente mucho de la recomendación que se hace es trabajemos prevención en edades tempranas, y trabajemos parentalidad, y trabajemos habilidades sociales como mínimo, ¿no? Evidentemente salvando el entorno de los niños, porque si no,
va a ser muy complicado que podamos avanzar. Son de las recomendaciones internacionales, son los programas que mejor han salido evaluados a nivel internacional, y esa es la experiencia que nos queda de ello. En México nos queda mucho trabajo por hacer. ¿Qué nos queda mucho trabajo por hacer? Pues no tenemos realmente no tenemos noción de lo importante que es la parte de prevención en este país. No hay una institución fuerte que se dedique justamente a hacer prevención. También es cierto que hay grupos en la parte de investigación en el poder, y lo que necesitamos es justamente diferenciar todo esto y que nutra directamente al país. Necesitamos hacer grupos de gente que esté dedicada a hacer prevención y que vean que vale la pena, ¿no? Que le enseñamos a la gente de la toma de decisiones, a los políticos, directamente decirles, vale la pena invertir en esto. No vale la pena invertir solo en pláticas, porque las pláticas ahí se quedan, nos dan muchos números, pero no nos dan prevención. Lo que tenemos que hacer directamente es decirles, este trabajo funciona, aquí están los datos científicos, ¿cuestan? Sí, sí cuestan, pero va a costar mucho menos de lo que cuesta ahorita el tratamiento en este país. Podemos invertir mejor y tener no nada más una mejor situación en función no solo de lo que serán las adicciones, sino de salud mental en general, porque estos elementos ayudan no solamente a que no consuman sustancias, nos ayudan a que los muchachos tomen mejores decisiones, a que tengan mejores oportunidades, a que se desarrollen mejor, a que generen mejores expectativas de vida, etcétera, ¿no? Entonces hay que invertirle a la prevención. Nos queda mucho trabajo, la gente piensa más en una experiencia que vivió alguien que está en este congreso, ahí lo guardo por anonimato, pero estuvo presentándole 5 propuestas a una persona que estaba en la toma de decisiones. La primera propuesta fue para hacer un proyecto súper sensacional que hubiera derramado y hubiera tenido a su personal perfectamente capacitado en 2 años para poderlo aplicar ya de manera natural por un costo de 3 millones de pesos, que son alrededor de $150,000. Esa fue la primera propuesta y dio el grito en el cielo, no, que es mucho dinero, no tengo tanto. El presupuesto de la institución para investigación era como de 20 millones, pero bueno, 3 millones era mucho, ¿no? Y siguió y le pidió, en el último le presentó un proyecto como de 500,000 pesos. Y agarré y dice, oye, ¿y no podríamos mejor darle unas pláticas a los papás? Entonces, con eso lo tenemos que cambiar, por favor. Eso es algo muy relevante, es algo que nos pasa a los que estamos buscando financiamientos para hacer nuestro trabajo como investigadores, que nos dedicamos a investigación y nunca nos dijeron que teníamos que gastar una buena cantidad en buscar los financiamientos. Pues nos pasa eso, ¿no? Y yo creo que tenemos que cambiar esa lógica, tenemos que mostrar con hechos que las cosas funcionan y también cambiar la dinámica de la gente de toma de decisiones, acompañarlos, aprender de ellos, porque también tienen ideas muy interesantes y el cambio en las políticas nacionales justamente va en ese sentido, ¿no? Y al mismo tiempo enseñarles que invertir en esto pues vale la pena, ¿no? Nos queda un trabajo muy amplio, pero sin duda hay que hacerlo y bueno, afortunadamente ocurre. Tenemos un excelente ejemplo aquí con el doctor Fernando y sin duda podemos cambiar muchas cosas y hacer mucha mejor prevención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Jorge Villatoro por esta excelente conferencia. Y bien, nos queda claro que es un esfuerzo que debe ser en conjunto, sociedad, gobierno, alumnos, maestros y demás. Y tengo el gusto y el honor, doctor, de hacer la entrega a nombre del Gobierno del Estado de esta placa de reconocimiento que dice al doctor Jorge Villatoro Velázquez por haber impartido de manera magistral la conferencia presentada en el primer Congreso Mundial de Prevención de Adicciones en Niños y Adolescentes, realizado del 7 al 9 de noviembre del 2016 en Playas de Rosarito, Baja California. Muchas felicidades, doctor, y muchas gracias por participar. Tenemos 5 minutos para unas preguntas que le quieran hacer al doctor. A ver. Aquí la señorita del fondo, ¿sí?
Doctor, muchas gracias por la aportación y recordarnos muchas situaciones en las que estamos involucrados, la que nos menciona claramente el contexto, ¿verdad? Queremos, como consejeros, como personas que trabajamos directamente con los jóvenes y los niños, movilizar, cambiar, mejorar muchas cosas, pero hay otros aspectos que nos limitan y que se limitan desde la familia, desde muchos otros ámbitos que usted menciona. Pero algo que me llama muy en particular la atención es qué tanto se ha investigado, ha trabajado en México sobre otras adicciones muy fuertes en los jóvenes que no precisamente son físicas. Entonces, a mí me interesa ese punto. No sé si puede contestar. Menciono rápido dos. En el caso de lo que serían las conductas alimentarias de riesgo, hay equipos muy buenos trabajando en todo el país, tanto de la UNAM como del mismo instituto y de salud pública, y a nivel nacional hay un grupo, creo en Guadalajara también, que están trabajando muchísimo lo que es las adicciones y tienen trabajos publicados. Tienen mediciones, de hecho en este trabajo también tenemos mediciones, no llegamos a un diagnóstico de tener bulimia o anorexia, pero sí tenemos la parte relativa a conductas alimentarias de riesgo. Espero que pronto se pueda difundir esa información. Y por el lado de gambling, que es otro de los elementos que ha estado muy en la agenda de tanto de la comisión, cuando estuvo el doctor Fernando al frente, como actualmente con el doctor Manuel Mondragón, y por el lado de gobernación ha habido mucho interés. Ahorita acabamos de finalizar el trabajo de campo de la encuesta nacional de adicciones, ahorita todavía se llama así, seguramente que cambiará el nombre, y en ella tenemos una sección donde estamos evaluando el juego patológico y sacaremos algunas estadísticas. Hay que tomar en cuenta que no vamos a encontrar una situación así, un porcentaje muy elevado, ¿no? Seguramente que dará en el mejor de los casos alrededor del 1%, pero sí podemos tener conductas de riesgo que nos hablen de gente que puede tener esta problemática para ir haciendo una planeación sobre las necesidades de atención hacia esta población. Sí, buenos días. Estoy observando que estamos muy bien enlazados con los diferentes programas mundiales en cuanto a esta problemática, pero mi pregunta es, ¿qué tan factible es que realmente el sistema educativo, que es donde pudieran ser las bases para prevenir esta situación, tome estos puntos? Porque la persona que estuvo en el sistema educativo dice que se trabaja, yo soy docente, directora de escuela, y no se trabaja como debiera de ser, no solamente desde el preescolar, sino desde educación inicial. Y aparte de educación inicial, también el entrenamiento a las familias vulnerables que no saben cómo educar a sus hijos. Entonces, la pregunta de nuevo, ¿qué tan factible es que realmente estos programas entren en el sistema educativo? Pues no es sencillo, o sea, evidentemente no es sencillo. Hay, o sea, ahorita por ejemplo lo que está, y me imagino que es a lo que hizo mención el secretario, es al programa PASE, donde ha habido una gran cantidad de maestros que se han capacitado al respecto. Es parte de esto, sin embargo, sí no se está trabajando en la parte de evaluación, eso sí me queda muy claro a nivel nacional, de evaluar el impacto de este programa en el país y cómo afecta a nuestros estudiantes. En lo que estamos trabajando ahorita en un proyecto donde les decía que se está trabajando en conjunto habilidades sociales con los niños y la parte de parentalidad, es justamente tratar de llegar a darles estos elementos a los profesores en el caso de habilidades sociales y ver que los contenidos los puedan manejar el propio profesor. De hecho, así está diseñado en este caso el programa. En el caso específico de parentalidad no está tan sencillo porque implica elementos psicológicos y de manejo de lo que sería una terapia, en donde no sabríamos, o sea, se necesita una mayor capacitación por parte de lo que sea el maestro y está fuera, en ese caso, de sus funciones. Aquí lo que se hace es que hay un personal dentro de la SEP de apoyo, en lo que serían los de, ¿cómo se llama? Lo de USAER, no sé si todavía se llama de esa manera. ¿Cómo se llama, Lupita?
USEI, UDEI, que digamos ahí tienes una serie de psicólogos o especialistas que los puedes capacitar y que ellos pueden hacer ese trabajo frente a los papás directamente. Están los centros de maestros, donde no nada más hay maestros, sino una serie de profesionistas, y la idea es más que nada que las autoridades nos den acceso y que se pueda tener el presupuesto para lograr esto. De que es viable, de que falta o de que encontremos, más que faltar, que encontremos la voluntad política para hacerlo, se puede hacer sin duda, ¿no? Pero hay que trabajar muchísimo en todas las administraciones, tanto federales como locales, con objeto de lograrlo y pues mostrarles resultados, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? Si con una inversión desde mi punto de vista de 3 millones de pesos puedes tener a todo un estado con sus centros, sus UNEMs capas, perfectamente todo su personal, manejando lo que sería PMTO, me parece que es una inversión bastante positiva porque eso va a quedar a largo plazo, ¿no? En algunas cosas que hemos platicado con Nancy y ahora que tengo el gusto de volver a ver a Melanie, pues parte de lo que hemos platicado es que esto se tiene que formalizar, necesitamos hacer una especialidad o una maestría en donde se den estas cosas y que la gente vaya y ahí se forme para dejarlo como una estructura real del país, ¿no? O sea, sin duda esa es una acción relevante. Me Sí. dicen que es la última pregunta, adelante. Sí, Sergio Martínez del Estado de Jalisco, coordinador de los CAPAS. Nosotros cuando vamos a las escuelas, los directivos de las escuelas nos dicen que qué tan válido es todavía o qué tan vigente está todavía el POSIT, el instrumento que aplicamos de evaluación para detectar 7 áreas de riesgo biopsicosocial. Esa sería la primera pregunta, y la segunda sería si existen otros tamizajes para poderlos aplicar en primaria y en preescolar, y si nos pudieras hacer llegar, porque si nos Claro. encontramos que sí podemos intervenir en secundarias y preparatorias, pero en primarias tenemos el problema de hacer el diagnóstico de los riesgos biopsicosociales que tienen los niños. Hay otros instrumentos que están probando y directamente la gente de CONADIC, viene Gaby de CONADIC, se están trabajando diversos instrumentos, probablemente la CIS sea una de las posibilidades, todavía no lo sé, la decisión en buena medida viene de lo que es el CONADIC, de cuál va a ser el instrumento que sustituya a lo que sería el POSIT, pero sin duda para primaria tampoco la CIS va a funcionar, es bastante elevado el lenguaje que viene dentro del mismo, pero es muy usual para detectar muchísimas cosas de problemáticas entre consumo de alcohol y demás, alcohol y drogas. Me parece que ahí hay que trabajar muchísimo sobre lo que es la necesidad de cómo están las habilidades sociales de los muchachos, cómo están las intenciones, y ahí yo creo que el cuestionario de la encuesta puede ser bastante ayuda. Hemos platicado con Raúl Martín del Campo, que sería como el responsable, me parece, de esa parte, y probablemente en un mediano plazo haya cambios al respecto. Pues muchas gracias, muy amable, buenos días.